Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro que es el primero de esta edición 23 del Festival Santiago Álvarez acá en La Habana, ya que este 5 de marzo se inauguró el festival en Santiago de Cuba, su sede principal, con la presencia de todos los participantes que desde Santiago son parte de este festival. Gracias a todos por estar y especialmente al embajador de Vietnam, que tuvo el detalle de estar con nosotros y acompañarnos, porque esta edición 23 está dedicada a la cinematografía vietnamita, ya que, como todos sabemos, todos los que conocemos la obra de Santiago Álvarez y los que lo estamos conociendo cada día un poco más, sabemos que Vietnam es uno de los temas que más trata en su cinematografía y es uno de los temas que le dio motivo para hacer grandes documentales como el que vamos a disfrutar hoy, que tiene por título Hanoi Martes 13. Y entonces, para nosotros es más que un placer que pueda estar acá el embajador y ver y disfrutar también de esta obra de Santiago que no conocía. Y quiero invitar entonces a nuestro presidente del ICAI, Alexis Triana, para que diga unas palabras también. Bueno, no queríamos que pasara el día de hoy, que es prácticamente las 24 horas antes del cumpleaños del maestro Santiago Álvarez, sin compartir en familia. Así yo le decía al embajador de Vietnam que íbamos a estar hoy en la tarde, compartir su cumpleaños, que es mañana, y además la primera transmisión híbrida hacia Santiago de Cuba y el mundo de nuestro 23 Festival Internacional Santiago Álvarez. Como decía Arleti, ellos comenzaron en el Cine Rialto el pasado 5, dieron por inaugurada la edición, un asunto que para nosotros es de plena resiliencia, porque en el medio de estas circunstancias nuestra voluntad de no posponer el festival es muy importante, sobre todo porque hay más de 200 documentales que concursan de muchas, 2 decenas de países, que sería frustrante si no se produjera este evento. El director de los estudios Churubusco de México, el hermano Calónico, documentalista, me decía, ¿y cómo va a sesionar el jurado? Yo le decía, online, maestro, como en los tiempos del COVID. Es decir, aprovechemos la virtualidad y trabajemos. Y bueno, hoy lo único que lamento profundamente, y lo digo a nombre de ella, es que Lázara Herrera no puede estar con nosotros porque ella vive en un piso muy elevado de un edificio de La Habana, no tiene energía eléctrica para bajar. Y yo le expliqué que por más que hemos aquí buscado triciclos eléctricos, kits de energía, aún no tenemos esos pequeños helicópteros portátiles para ir a rescatarla del piso donde ella está, pero su espíritu está con nosotros. Yo acabo de hablar con ella ahora mismo y me aseguró que hará lo imposible por seguirnos acompañando. Entonces, como hoy iniciamos de esta manera, es saludándonos, felicitándonos en esta idea de que hasta el día 23 de marzo vamos a estar transmitiendo los distintos eventos, y también queríamos, de la misma manera que vamos a proyectar hoy el documental de un vietnamita concursante, de un documentalista de esta obra que también está en nuestro evento, pues queríamos nosotros prácticamente despedir a la doctora, a la primera estadounidense en participar en nuestro evento en la 23 edición. Bueno, se suma a Pamela, a tantos amigos que han venido desde Estados Unidos, pero ella fue la primerita en llegar con su libro, ¿no? Y nosotros queríamos pues hoy también que ella nos compartiera ideas de su libro. Así que Arletis, la mesa está servida, nosotros además lo vamos a hacer, tenemos hasta un cake para picarle al maestro Santiago, ¿no? En nuestras copas para brindar siempre por su impronta y por el hecho que todavía hoy, y me atrevo aquí a irlo desclasificando, jóvenes realizadores sueñen de manera continua si efectivamente vamos a dejar morir el noticiero ICAI latinoamericano. O sea, que todavía hoy haya jóvenes viendo esas emisiones y preguntándose cómo podríamos otra vez intentar algo digno, coherente, pero siempre frente al reto y el desafío que para él significó darle a este país un noticiero cinematográfico. Ahí lo dejo. ¿Puede traducirle al embajador? Queríamos
invitar al embajador si quisiera decir unas palabras. Tenemos un traductor en inglés. Si usted quisiera decir algunas palabras, coméntase. Yes. All right. Yes. Good afternoon, dear the chairman of ICAI. Buenas tardes al presidente del ICAI Guests and ladies and gentlemen. y todos los invitados que están aquí. Firstly, I'd like to thank you for inviting me Y primeramente quisiera darle las gracias por haberme invitado a este evento to the inauguration of the 23rd y por haberme invitado a la inauguración de este festival y de los filmes documentales. And yesterday, where I also had a meeting with the chairman of ICAI. Ayer tuve una reunión con el presidente del ICAI And I learned more about the history of ICAI as well as the documentary film. y hablamos de la historia de los documentales del ICAI. It's a pity that the filmmakers of Vietnam are unable to join you today. Es una pena que los documentalistas y los cineastas de Vietnam no puedan unirse hoy con ustedes. But Vietnam and Cuba, we cherish the long-lasting and traditional and friendship relations. Y Cuba y Vietnam han tenido una amistad que ha sido duradera. Especially last year, we celebrated the 65th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and Cuba. Especialmente el año pasado celebramos el 65 aniversario de las relaciones entre Cuba y Vietnam. And we are very happy to see that the relations between Vietnam and Cuba are very fine in all different areas. Y estamos muy satisfechos de saber que estas relaciones entre Cuba y Vietnam son muy satisfactorias en diferentes áreas. And I do hope that in the near future we will promote further cooperation in the cinema industries. Y esperamos que en el futuro podamos continuar promoviendo la cinematografía de Vietnam. So that we can bring more news from Vietnam to Cuba and from Cuba to Vietnam. Y podemos traer personas de Vietnam a Cuba y de Cuba a Vietnam. To strengthen the solidarity and understanding Y, of the people of Vietnam and Cuba. y para fortalecer las relaciones entre Vietnam y Cuba. So once again, thank you very much for your invitation. Una vez más, muchas gracias por su invitación And I wish our event will be successful. y esperamos que este evento sea exitoso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Raúl, no te vayas muy lejos porque vamos a invitar entonces a Lisa Brock, que está con nosotros hoy, investigadora norteamericana que ha apoyado y ayudado también muchísimos documentales cubanos hechos principalmente por Gloria Rolando, una de las documentalistas cubanas que siempre es parte de este festival, que tenía otro evento que le coincidía y por eso no pudo estar con nosotros, nos pide disculpas, pero entonces de todas formas tenemos la compañía de Lisa, por suerte este año la invito a pasar con su traductor y también comentarles luego de que Lisa nos haga esta presentación de su libro que vamos a estar viendo el filme Hanoi Martes 13, uno de los filmes históricos de Santiago Álvarez y el primer documental que vamos a ver como parte de este festival, que es un documental vietnamita que se llama Vietnam, Cuba en un mismo camino, de un realizador de esa nación, que este año tuvimos 8 documentalistas de Vietnam que están participando y para nosotros verdad es un placer tener ese documental como el que abre este festival precisamente del país al que está dedicada esta edición. Entonces me voy a sentar con ustedes. ¿Y el libro? ¿Dónde está el libro? For me? Sí. The title of this book is Between Race and Empire. El título del libro es Entre la raza y el imperio. It is not a new book, No es un libro nuevo. so I'm excited to talk about it again. Estoy muy entusiasmada de hablar sobre este libro una vez más. And so I'll give you a little bit about the history Voy a of how darle- this book came about. Le voy a dar una pequeña historia de cómo este libro surgió. It emerged from exchanges between a group of academics from the United States Esto surgió a partir de un grupo de científicos académicos de los Estados Unidos and academics at the University of Havana. y académicos de la Universidad de La Habana.
This happened in the 1990s. Esto sucedió en los años 1990. Oh, before I begin again, let me start again. Déjeme empezar de nuevo, discúlpeme. I want to thank everybody for being here. Y quiero darle las gracias a todos por estar aquí con nosotros. And thank EKITE for having me again. Y por to supuesto, speak. darle las gracias a ICAI por tenerme aquí de nuevo. It was a big surprise. I came not knowing I was going Esto to be fue doing una gran this. sorpresa para mí porque yo vine a Cuba y no sabía que esto iba a pasar. But I'm excited anyway. Pero de todas maneras estoy bien entusiasmada. And I'm excited to be here with the ambassador from Vietnam. Y también estoy muy entusiasmada de estar aquí en Cuba, en este lugar, con el embajador de Vietnam. Because the history of the United States and Vietnam, Porque la historia de Estados Unidos y Vietnam, there could be a similar history written about the people in the United States and the empire that tried to y destroy la Vietnam. historia podría ser un poco, digamos, similar entre los Estados Unidos y en el caso de Vietnam por el uso del Muchas gracias. del imperio. Perdón. Ajá. So I met Digna Castañeda Fuentes, Me encontré con Digna Castañeiro Fuentes, who was one of the founders of the Caribbean Studies program at the University quien fue of una Alabama. de las fundadoras de los estudios caribeños, And we began to have discussions about each other's work. y empezamos a hablar y a discutir y a hablar sobre el trabajo de cada una de nosotros, de nosotras. And about how we were all black people were a part of the African diaspora. Y como que todos los negros éramos parte de la diáspora africana. And we realized that there were large parts of our history that had not been written. Y nos dimos cuenta que había una gran parte de la historia que no se había escrito. And there is a historian by the name, or was a historian, he passed away, by the name of Michel Rolfe Trouillot. Michel Rolfe Trouillot, que es un historiador que desgraciadamente falleció, From Haiti, de Haití, who had written that the production of history is never benign. que dijo que I'm sorry, you said that the production of history? It's never benign. It's never without purpose. It's never neutral. Que esta historia, la producción de la historia nunca es neutral. The production of history is never neutral. La producción de la historia nunca es neutral. That the things that have been left out of history, like the history of people of African descent, Y en el caso de la parte de la historia que se ha dejado olvidada, como es la descendencia africana, was done purposely. y fue hecha a propósito. And that there were silences and erasures Y hubo silencio y hubo parte que se borró about empire and power. sobre el imperio y el poder. Because most of history is written by those in power. Y por supuesto la mayor parte de la historia siempre está escrita por aquellas personas que tienen el poder. So Digna and I decided to do what we were talking about. Y por supuesto Digna y yo decidimos escribir sobre lo que habíamos estado hablando. Two black women historians Dos negras historiadoras who were part of the diaspora que son parte de la diáspora. were sharing our stories, Estábamos compartiendo nuestras historias and we decided to write about the histories of those stories. y decidimos escribir escribir sobre esas dos historias And the connections between our peoples. y la conexión entre nuestros pueblos. So what we decided to do was to find writers and historians both here Y lo que decidimos es encontrar escritores aquí, in Cuba, en Cuba and in the United y en los States Estados Unidos, to write essays para escribir ensayos about different parts of this history of connection. y sobre las diferentes partes de la historia y de estas conexiones. And what we discovered was monumental. Y lo que descubrimos fue monumental. There had been connections of black people from when we were enslaved. Y hay conexiones de esta historia desde el momento que estábamos esclavizados. A lot of people don't know this. Muchas personas no lo conocen Many of the ships during the era of slavery, y muchos de los barcos durante la era de la esclavitud, the commercial ships, los barcos comerciales, had slaves on them working as sailors. y estaban trabajando en esos barcos como marineros. And they went everywhere. They went everywhere in the Americas. Y estaban en todas las partes de América.
Caracas, Ajá. Kingston, Caracas. They went to Charleston, South Carolina. Fueron a Trost en norte de Carolina. They went everywhere. Fueron a todas las partes. And when they landed and got off the ship, Cuando ellos aterrizaron y salieron de los barcos, they would find the black communities. encontraron comunidades negras Sometimes they were forced because of segregation y muchas veces eran forzados debido a la segregación to live with other black people in these areas. y fueron forzados a vivir con personas negras en esas áreas. And of course they shared stories Y por supuesto compartieron historias and shared connections. y por supuesto compartieron conexiones. But what we decided to do was to focus more on when the U.S. occupied Cuba. Y decidimos enfocarnos más en el momento en que los americanos llegaron a Cuba. During that period of neocolonialism. Durante la parte del neocolonialismo. And we realized that what the U.S. government was doing to Cuba, Y nos dimos cuenta de lo que Estados Unidos le estaba haciendo a Cuba. the U.S. government was also doing to its own black people. Y el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo lo mismo con sus negros The americanos. period of neocolonialism in Cuba El periodo del neocolonialismo en Cuba was the period of the Ku Klux Klan fue el periodo del Ku Klux Klan and what we call Jim Crow. y lo que nosotros le llamamos Jim Crow. Yes, this was a system where black people could not enter places, Fue el periodo de tiempo en que los negros no podían entrar a ciertos lugares, they could not vote. no podían votar, If they tried to vote, y si ellos intentaban votar, the Ku Klux Klan might kill them. el Ku Klux Klan podría matarlos. This is why we had to have a civil rights movement. Y es la razón por la cual tuvimos un movimiento del civil, de los derechos In civiles, the 1960s. So, en 1960. so in many ways, we shared the same enemy. De cierta forma compartíamos el mismo enemigo. I think this is difficult sometimes for Cubans to understand because they all love their country. Esto quizás puede ser difícil para los cubanos entenderlo porque todos aman su país. But in the United States, the ways in which African Americans and indigenous people have continued to be treated Y en el caso de los Estados Unidos, los indígenas, la población are indígena as if they're second-class citizens or no citizens at son all. considerados ciudadanos de segunda clase o a veces no son considerados ciudadanos en lo absoluto. So we had a lot in common. Por lo tanto, teníamos muchas cosas en común. So the book has 9 essays. El libro tiene 9 ensayos. They look at the intellectual connections, Hay una conexión intelectual, the political connections, la conexión política and the cultural connections. y la conexión cultural. And I don't think we can underestimate the cultural connections. Y por supuesto no podemos subestimar la conexión cultural. When Josephine Baker used to come to Cuba, Cuando Josephine Baker venía a Cuba, she stood up for Cuba. ella estaba a favor de Cuba. And there were many like her. Y había muchas personas que eran como ellas. So one of the very first essays in the book is about a journal called Minerva. El primer ensayo en el libro es sobre un artículo que se llama Minerva, ¿no? Minerva. Ajá. And this essay was written by Carmen Montejo, Un ensayo que fue escrito por Carmen Montejo who was an anthropologist here. y que Anthropologist. ella fue una antropóloga aquí en Cuba. Yes. And Minerva was a magazine produced by black women Y Minerva era una revista producida por mujeres negras in 1898. en 1898. And in it, the editor's name was Africa Céspedes. El nombre era África Céspedes. Céspedes. Yeah, am I saying that right? Céspedes, it's okay, it's okay. Céspedes. And she got black women from the United States to write in the magazine as well. Y también ella pudo obtener que personas de Estados Unidos, negras de los Estados Unidos, pudieran escribir en este magazine, en esta revista. Yeah, and so they automatically had a sense of a similarity of life De cierta forma tenían un tipo de similitud en la vida, en sus vidas, of black women at the time. de las mujeres negras en ese momento. Another essay, En otro ensayo, well, we have 2 essays. tenemos 2 ensayos. They are about the Black American press, the newspaper. Específicamente sobre la prensa negra.
Because the United States cut African Americans out for many years, Y por supuesto que los Estados Unidos, como cortaron, African Americans began their own newspapers. y entonces los negros americanos tuvieron que empezar con sus nuevos periódicos. Because if you would look at American newspapers Y- in the 18th and 19th century, Y si usted mira los periódicos de Estados Unidos en el siglo XVIII y siglo it was XIX, almost as if we were not there. es como si no existiéramos, como si no So- estuviéramos en ese So momento. African Americans produced their own newspapers. Por lo tanto, entonces los afroamericanos producieron sus propios With many periódicos. thousands of black people giving just a little money. Y con muchos norteamericanos haciendo un aporte, los blancos haciendo un aporte, pero muy poquito, los negros. Los negros haciendo un aporte, pero de muy poco dinero. Maybe a nickel. Quizás un níquel. So maybe 2,000 people would give a nickel Y por supuesto, 2,000 personas, entonces lo que daban es un medio, un to níquel, produce the newspaper. para producir el periódico. So two of these newspapers, Dos de estos periódicos, one from the 1920s uno del de 1920 and one from the 1950s, y uno de los 1950, always talked about Cuba. siempre todos ellos hablaban sobre Cuba. And they were talking about how the United States was oppressing Cuba Y hablaban de cómo los Estados Unidos estaban oprimiendo a Cuba, like they were oppressing us. como de la misma forma que lo están oprimiendo ahora. And when the Cuban Revolution occurred, Y cuando la revolución cubana ocurrió, the black newspapers were very happy. los periódicos negros, por supuesto, estuvieron muy alegres. In the 1940s, they had an essay about Jesus Menendez. Menéndez. En el 1940 había un periódico que se hablaba sobre Jesús Menéndez. They said he was going to be the next president of Él Cuba decía, ahí decían que Jesús Menéndez iba a ser el próximo presidente de Cuba, because he was head of the sugar workers. porque por supuesto tenía que ver con toda la producción azucarera. Okay. Yo quisiera hacer una pregunta, Lisa, porque tenemos también el tiempo limitado. Y estoy segura que todos quieren saber primero. Voy a mostrar bien el libro para que lo veamos también en cámara. Y estoy segura que todos quieren saber si lo tenemos digital, en alguna biblioteca digital, si lo pueden comprar, compartir, ver de algún modo. It's difficult because everything in the United States right now, at least when this was published, is basically owned by the press. Por supuesto, porque en el momento en que este fue editado, ese libro era propiedad de la prensa. It is, you can find it online, digitized. Por supuesto, lo puede encontrar de forma digitalizada You online, have to look very closely. pero tiene que mirar con mucho detalle, buscarlo con mucho detalle. Claro, y también otra cosa muy importante, yo creo que para nosotros cuando se hizo la propuesta, cuando Gloria Rolando nos presentó su obra, hizo la propuesta de que estuviera en el festival, fue de gran importancia, sobre todo porque estas investigaciones muchas veces son las bases de los documentales que luego podemos compartir. Entonces, sería bueno que nos hablara brevemente de su relación con Gloria Rolando y con estas investigaciones que luego han dado y han devenido en documentales que nosotros hemos visto y muchas veces no sabemos de todo ese trabajo que hay detrás de la realización de un documental en la investigación. One of the things, I met Gloria in the early 1990s. Ella conoció a Gloria al principio de los 1990. We were very young then. Usted era muy joven entonces. And Gloria was very interested. She was like me. Gloria era como yo, muy parecida a mí. When we looked in the mirror, Cuando nos miramos en el espejo, we did not see many stories about us. no vemos muchas historias sobre nosotras. And so I began to write history. Y entonces yo empecé a escribir and cosas de historia. and she began to make documentaries. Y ella empezó a hacer, ella empezó a hablar de historia y Gloria empezó a hacer Because documentales. there's always more stories to make. Por supuesto que hay muchas más historias que hacer, que revelar, que ajá. So we had a very similar understanding of the African diaspora. Por supuesto tenemos una similitud en el entendimiento de la diáspora africana. And while it's different Mientras que es diferente, between Cuba and blacks in the United States, diferencia entre los negros de Estados Unidos y de cubanos, there are things that are similar. por supuesto hay cosas que son similares. And so Gloria works very collective. Y Gloria trabajó de una forma muy colectiva We have a saying about Gloria Rolando. y tenemos lo mismo con Gloria She Rolando. has many friends in Ella the tiene United States. muchos amigos en los Estados Unidos, muchos amigos en los At Estados least Unidos, 100. casi 100 amigos en los Estados Unidos. And we have
have a saying that says, when Gloria Rolando makes a film, we all make a film. Tenemos un dicho en los Estados Unidos que decimos, cuando Gloria Rolando hace un film, un documental, nosotros también hacemos un documental. Because she needs many people to help her with the research. Y por supuesto porque ella necesita a muchas personas para su investigación. And so we all have assignments. Y por supuesto todos tenemos una asignación. And we are happy to do it. Y estamos alegres de hacerlo. Because we understand what it takes to make those documentaries. Y por supuesto que sabemos lo que lleva a hacer esos documentales. Yo creo que el cine es un trabajo de muchos, es un trabajo colectivo y tanto todos los que participan desde el punto de vista técnico, intelectual, son parte también y también son cineastas, como todos los investigadores. Entonces por eso para nosotros es de verdad un placer y un honor haber tenido a Lisa Brock, a la doctora Lisa Brock, compartiendo hoy este primer encuentro que, como decíamos, es entre amigos, es un encuentro pequeño, porque sabemos que no tenemos el festival que otras veces estamos acostumbrados, mucho más grande, con muchísimo más público asistiendo, pero para nosotros ha sido de verdad un placer. Todos nos hemos quedado con ganas, estoy segura, como cuando vemos los documentales de Gloria Rolando, de conocer más sobre esta historia de los afrocubanos, afroamericanos y todas esas luchas. Entonces los invito ahora a ver con nosotros Hanoi martes 13, que es precisamente sobre la lucha del pueblo vietnamita, y luego Vietnam, Cuba en un mismo camino, y entonces comenzamos esta 23 edición y nos estaremos viendo también y seguiremos teniendo comunicación online. Así que de verdad, muchas gracias. Okay, thank you. Okay. Bueno, gracias a todos. Está bien. De verdad, yo creo que todo quedó muy bien. A ver los documentales al cine y luego tenemos un libro. Sí. Vamos entonces todos a pasar a la sala a ver los documentales. Muchísimas gracias a todos. Y luego tendremos un pequeño brindis.